Muy buenas a todos, sean bienvenidos hoy 12 de octubre del 2023 a un video más de criptodivisa. Estamos en el gráfico de Bitcoin contra el par USDT, precio actual $26,700 aproximadamente, y podemos ver cómo Bitcoin desde hace ya un par de días, inclusive más, ya casi 4 días, el precio ha seguido retrocediendo hasta este punto en el cual se ha encontrado con un soporte. El día de ayer lo estábamos observando justamente en los $26,700. Vimos como el precio primeramente hizo aquí un consumo en compras, pasando de los 26,550 aproximadamente hasta el precio actual. Se ha mantenido en este punto ya prácticamente 24 horas. Vemos que el precio no sube, pero tampoco está retrocediendo. Conforme al patrón, aquí a simple vista del ADX, podemos observar que desde este punto que llegó a tomar un poco más de fuerza, estamos hablando del pasado 10 de octubre, aproximadamente las 18 horas hora México, y desde ese punto vemos cómo aquí se ha mantenido esa pérdida de capitalización, el volumen de la pérdida de capitalización. Sin embargo, no ha seguido retrocediendo. En un gráfico de 4 horas podemos ver esto en Bitcoin. Vamos a estar viendo si en este punto el precio podría hacer un rebote. Para ello vamos a tener que observar primeramente la capitalización y el volumen. Aquí lo tenemos en CoinMarketCap, y recuerda que en la descripción está el enlace por si gustas irlo a ver por tu propia cuenta. Vemos aquí la capitalización el día de hoy en 521 billones. Ha seguido retrocediendo, lo vemos aquí. El pasado, que era el 10, el 8, todavía podíamos mantener lo que era la capitalización por encima de los 540 billones. Jamás logró recuperar esa capitalización Bitcoin en estos días, y lo que muestra conforme al volumen es que se sigue manteniendo bajo. Vemos que el día de hoy nos lo muestra de igual manera por debajo de los 10 billones. Inclusive aquí ha tenido una disminución, lo podemos ver comparado con lo que estábamos viendo días anteriores. Se está formando este patrón, ya lo podemos confirmar el día de hoy. Ayer te lo estaba mencionando, en el cual cuando el precio retrocede comienza a aumentar lo que es el volumen. Una vez que el precio llega al soporte siguiente, nuevamente el volumen vuelve a disminuir, lo que genera un rango nuevamente en la zona más baja. Con ello, si nos pasamos a un gráfico diario, podríamos estar determinando el siguiente soporte para Bitcoin después de prácticamente las siguientes 24 horas. Considero que el precio va a continuar bajando. En este punto, a pesar de que se están formando aquí dos mechazos, podríamos ver en el gráfico diario, en esta parte, el movimiento sigue perdiendo capitalización. En un gráfico diario vemos el patrón, el ADX en este punto, podría inclusive rebotar a la alza nuevamente para conservar el volumen, lo que es muy probable que esté realizando en Bitcoin en los siguientes días. Con ello, si nos pasamos aquí a un gráfico diario en Bitcoin, estamos notando que la parte más baja podría estar alcanzando inclusive los $25,100, pero ese es un precio que llegaría a alcanzar Bitcoin si se llega a desplomar, cosa que en este punto no lo veo muy probable, pero sí un retroceso un poco más amplio. Recordemos, desde el último movimiento, el más alto que llegó con volumen, hasta este punto apenas está teniendo un retroceso de aproximadamente 4.20%, aún no llega ni siquiera al 5%. Si lo sumamos con la volatilidad, sí lo alcanza. Sin embargo, en este punto aún no llega a cumplir el 5% en retroceso en estos últimos 4 días. Con ello podemos determinar que este movimiento no lleva suficiente fuerza, lo cual no quiere decir que no siga retrocediendo. El siguiente soporte en este punto es aproximadamente en los $26,200, aquí donde te voy a poner esta línea, ¿ok? En este punto sería el siguiente soporte, ya que vemos, como te menciono, el patrón que se está formando en CoinMarketCap, que ya te lo he explicado en días anteriores. Cada vez que retrocede aumenta el volumen y vuelve a disminuir, y así consecutivamente. Un patrón bastante parecido al que sucedió o el que se generó en este punto. Todo esto, imagina que así como subió el precio, en este punto muy probablemente intente bajar nuevamente. Así que después de cada retroceso el precio podría intentar tener un pequeño rebote, sin embargo con posibilidad de que vuelva a retroceder. Inclusive en un gráfico diario podría estarse apareciendo un patrón de esta manera, después de una velita roja más, y salir una vela verde para formar el patrón de rebote para continuar retrocediendo. Pero eso ya sería a días. Recordemos, este es un gráfico diario y diariamente vamos a estarle dando seguimiento. En este punto vamos a pasarnos a un gráfico de 4 horas, una vez que te he explicado lo que se podría estar viendo en el gráfico diario.
podríamos estar determinando en este punto que el precio sí probablemente intente hacer un rebote, pero como vemos el patrón actual, después de cada intento de rebote llega a la media pero con muy poca fuerza y simplemente lo llega a tocar en una ocasión, por ejemplo aquí, en este otro punto, en este otro punto, y sigue retrocediendo. Entonces en este punto podríamos estar considerando que a partir de ese punto continuaría retrocediendo. Con el patrón actual no tenemos suficiente volumen para que el precio se desplome o tenga un retroceso muy largo o muy grande, como te menciono. Así que en un gráfico de 4 horas tenemos ese patrón, con lo cual para los que operamos en futuros, las operaciones claramente son en short, ¿ok? En un gráfico de 1 hora podemos ver en Bitcoin un patrón parecido a este, muy probablemente por la poca fuerza, como te comento, que tiene Bitcoin, podría estar saliendo en las siguientes horas una velita roja más, intentando alcanzar estas zonas que ya ha alcanzado anteriormente, o si llega a tomar ligeramente fuerza, sacar un mechazo hasta la parte baja para volver a intentar recuperarse e posicionarse en este punto, muy cercano a lo que son los 26.600, 26.500 dólares, ¿ok? El precio podría estar fluctuando en las siguientes 12 a 24 horas, más bien, porque estamos en el gráfico de 1 hora, de las siguientes 12 a 24 horas en estos niveles, donde te voy a poner el siguiente recuadro, aproximadamente aquí. ¿Ok? Esto si el movimiento, como te menciono, no llega a tomar más volumen aquí, tú lo puedes ir a checar, por eso te dejo el enlace en la descripción. Si esto llega a incrementar en las siguientes horas, pues bueno, para que puedas mantener una operación en short, si es tu caso que llevas operando. En el caso yo llevo operando un par de shorts, pero no en Bitcoin. Tú sabes, yo lo vengo manejando en otras criptomonedas. Por ejemplo, una de ellas es Solana. En este punto sigue retrocediendo. Mi entrada está en los 21.80 centavos de dólar y hasta este punto lo sigo manteniendo, ya que, como te menciono, el patrón sigue siendo de retroceso. En todo caso, si fuera a rebotar el precio en este punto, no considero que lo estaría haciendo más allá de aproximadamente esta zona. Con ello, de igual manera, muchas operaciones, si tú llegas a seguir manteniendo alguna operación en short que llegaste a tomar en una zona alta por X motivo o por X razón, yo considero que simplemente poniendo un stop loss a precio de entrada y asegurando ya para evitar las pérdidas en ese punto, ya entrar en short, pues aún se puede, claro que sí, después de los rebotes, pero hay que medirlo bien, ¿ok? Por ejemplo, en este punto, en KSM, podríamos estar determinando una entrada en short, continuando con el patrón. Sin embargo, ya depende del riesgo de cada quien, de lo que desea operar.